Hola, ¿qué tal? Vamos a meternos de lleno en una de esas dudas que a veces surgen en plena emergencia y que es vital tener clarísima. ¿Qué pasa con la vasopresina en una parada? Vamos a hacer una actualización fundamental sobre su papel, algo clave para quienes estamos en primera línea con pacientes críticos. Y aquí va la pregunta del millón, la que genera confusión en mitad del lío. ¿Tiene sitio la vasopresina en el algoritmo de RCP que usamos hoy? Bueno, pues vamos a despejar esta duda de una vez por todas basándonos en la evidencia más reciente. A ver, para entender por qué las cosas han cambiado, tenemos que echar la vista atrás un momento. Muchos de nosotros aprendimos un protocolo que, sinceramente, hoy en día ya está obsoleto. ¿Vamos a recordar cuál era ese papel histórico? Primero, un recordatorio súper rápido. La vasopresina es básicamente una hormona con un efecto vasoconstrictor potentísimo. Y claro, por esa capacidad de apretar los vasos sanguíneos, se pensó que podía ser una maravilla para mejorar la perfusión al corazón y al cerebro durante una parada. Y este es el esquema que seguramente a muchos nos sonará, ¿verdad? El de administrar un bolo único de 40 unidades como si fuera una alternativa a la adrenalina. La lógica detrás era aprovechar ese martillazo vasoconstrictor. Pero la pregunta clave es, ¿sigue esto vigente? Pues la respuesta corta es un no rotundo. Y aquí es donde nos metemos en el meollo del asunto, en el porqué de este cambio tan importante. Vamos a ver qué dice la evidencia que hizo que las grandes guías, como las de la ACHA o el ILCOR, cambiaran sus recomendaciones. La conclusión de un montón de estudios se puede resumir en esta frase. Al comparar la vasopresina con la adrenalina de toda la vida, no se pudo demostrar una mejoría en lo que de verdad importa, que la persona sobreviva y además con una buena función neurológica. Y claro, este hallazgo lo cambió todo. Así que bueno, la decisión fue de cajón. Si no aporta un beneficio claro y lo que se busca es simplificar el algoritmo para centrarnos en lo que sí funciona, pues la vasopresina tenía que salir del manejo rutinario de la parada. Vale, entonces, ¿cómo queda la cosa a día de hoy? Es fundamental tener esto grabado a fuego para dar la mejor atención posible. Mirad, este cuadro lo deja clarísimo. Pasamos de un escenario en el que se podía elegir adrenalina o vasopresina a un protocolo actual donde no hay duda posible. El único vasopresor recomendado de forma estándar es la adrenalina. No hay más. O sea que, resumiendo, hoy por hoy la prioridad absoluta es la adrenalina. Pero, por encima de todo, una RCP de altísima calidad. Nada, pero nada de nada, puede hacer que nos retrasemos en comprimir bien y en poner la adrenalina cuanto antes. Así que andar buscando la vasopresina es una pérdida de tiempo crítico. Entonces, ¿esto quiere decir que hemos tirado la vasopresina a la basura? Pues no, para nada. Simplemente su rol ha evolucionado. Ha pasado de ser, digamos, un actor principal en la parada a tener un papel muy específico y diferente. Y aquí es donde entra ahora. Su sitio está como un segundo vasopresor, como un fármaco de apoyo en esos pacientes que, una vez que salen de la parada, se quedan en un shock vasodilatador muy bestia, de esos que a veces no responden bien solo a la noradrenalina. Esta tabla es, por así decirlo, la chuleta práctica. La clave aquí es que ya no hablamos de un bolo, sino de una infusión continua, a dosis muy bajitas y fijas. Y ojo, mucho ojo con el límite. Nunca hay que pasarse de 0,04 unidades por minuto. Si nos pasamos de ahí, el riesgo de provocar una isquemia grave en los órganos o en las extremidades es altísimo. Si tuviéramos que quedarnos con una sola imagen que resuma todo este cambio, sería esta. Hemos pasado de usar la vasopresina como un bolo de rescate en plena parada a una infusión continua y controlada para tratar un tipo de shock muy específico que aparece después de la reanimación. Y con esto llegamos a lo más importante de cualquier actualización clínica, la seguridad del paciente. Vamos a identificar los errores más comunes para precisamente poder evitarlos. Mirad, el error más frecuente, y desde luego el más peligroso, es un fallo de concepto. Quedarse anclado en protocolos antiguos y meter un bolo de vasopresina durante una parada. Es una práctica que tenemos que desterrar por completo. Vamos a repasar los puntos clave para que no se nos olviden. Lo más importante, no se sustituye la adrenalina por vasopresina. Su papel es post-parada y siempre en infusión continua. Y, por supuesto, hay que tener muchísima precaución en pacientes que ya tienen una cardiopatía isquémica, porque una vasoconstricción excesiva les puede hacer más mal que bien. En fin, si nos tenemos que quedar con un titular de todo esto, que sea este. En la parada cardíaca, la protagonista es la RCP de calidad y la adrenalina. Punto. El papel de la vasopresina ahora es otro, mucho más específico y para más tarde. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una para pasar a la acción. ¿Está este conocimiento reflejado en los protocolos de cada unidad? ¿Lo sabe todo el equipo?
quizás sea un buen momento para revisarlo y asegurarse de que todos estamos trabajando con la mejor y más reciente evidencia. Muchas gracias por la atención.